Ok, muchos ocupan este texto para cualquier cosa. Que porque tienen dinero, dice, ay, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero hoy en día muchos viven obsesionados con la riqueza. La gente cree que ser rico es tener dinero, tener propiedades, fama o poder. Sin embargo, la Biblia presenta una verdad completamente o totalmente diferente. ¿A qué me refiero con esto? Que no toda riqueza proviene de Dios y no toda prosperidad es bendición. ¿Por qué? Porque hay riquezas que llegan con engaño, corrupción, pecado, desobediencia y orgullo. Parecen una bendición, pero terminan destruyendo matrimonios, familias, ministerios y vidas. Por eso es que dice Proverbios 10:22, y esto revela un principio eterno. ¿Por qué? Porque dice, la verdadera riqueza no se mide por cuánto tenemos, económicamente, bienes, materiales y lo que tú quieras, sino por cuánto de Dios hay en lo que tenemos. ¿Sí estamos entendiendo? La verdadera riqueza no se mide por cuánto tenemos, sino por cuánto de Dios hay en lo que tenemos. Hay un versículo de la Biblia que tiene mucha razón. La palabra de Dios tiene toda la razón. Pero dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en nuestros corazones es lo que habla. Ahora, vamos a entender un poco el contexto de Proverbios. Proverbios fue escrito principalmente por el rey Salomón, Proverbios 1:1. Entonces, primero tenemos que entender que este libro no fue escrito para enseñar cómo hacerse ricos, sino cómo vivir sabiamente delante de Dios. Porque hoy en día está el evangelio de la prosperidad, hoy en día está el evangelio de que tienes que sembrar para cosechar, tienes que sembrar económicamente. No, esto no fue para eso. Ahora, Salomón está diciendo, deben de aprender a vivir sabiamente delante de Dios. No con dinero, sino qué hacemos o cómo vivimos con lo que tenemos delante de Dios. Ahora, en el capítulo 10 comienza una serie de contrastes. Si se dan cuenta, habla del perezoso, habla del justo y del impío, de la diligencia y la pereza, la verdad y la mentira, la bendición y la maldición. ¿Sí nos hemos dado cuenta? Que parecen como versículos que no hilan uno con otro. ¿Sí se han dado cuenta que Proverbios es así? Entonces, nuestro versículo de esta mañana aparece precisamente enseñando que existe una riqueza que Dios aprueba y otra que Dios rechaza. ¿Por qué? La bendición verdadera produce prosperidad integral sin destruir el alma. ¿Sí estamos entendiendo? Otra vez. La bendición verdadera produce prosperidad integral sin destruir el alma. ¿Ok? Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo reconocer la bendición que realmente viene de Dios? ¿Cómo la podemos reconocer? ¿Alguien sabe cómo? ¿De qué manera podemos reconocerlo? Hace rato les puse un ejemplo cuando iniciamos. Va una persona enfrente de nosotros, se le cae su celular, se le caen 500 pesos, se le cae su cartera. Ay, gracias a Dios me encontré este dinero. Vimos a quién se le cayó. ¿Ustedes creen que eso sea una bendición de Dios? Vamos a ver qué nos dice. Ok, la bendición de Dios produce una riqueza íntegra. ¿A qué me refiero? Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece. Ok, la palabra hebrea para bendición significa, pongan atención, favorecer, capacitar, prosperar,
y hacer fructificar. ¿Sí estamos entendiendo? La palabra hebrea bendición significa favorecer, capacitar, prosperar y hacer fructificar. Por eso es que cuando llega alguien aquí y oramos por ellos, le decimos, nos bendices con tu presencia. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, Dios no solamente da dinero. ¿Sí sabías eso? Que no solamente Dios no dijo, te voy a poner en el mundo y vas a ser rico. No, no, no. Él bendice también la paz. Lo dijo en la Biblia, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Sí estamos entendiendo? Porque es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, también Dios nos bendice con una familia. Tener una esposa, tener hijos, tener un matrimonio. Dios nos bendice de esta manera. No solamente es dinero, no solamente son los negocios, no solamente es tener el refri, la alacena llena, no, sino también nos bendice por medio de la salud. Muchos tenemos salud, algunos tenemos alguna enfermedad crónica, degenerativa, pero dentro de todo lo malo estamos bien. También Dios nos bendice con un ministerio, como el que me ha dado. También Dios nos bendice con el carácter, aunque digamos que no. También Dios nos bendice teniendo una comunión por medio de su Espíritu Santo. ¿Sí sabías eso? ¿Por qué? Porque antes de leer tu Biblia, antes de hacer un devocional, antes de hacer un estudio bíblico, tenemos que pedir la guía del Espíritu Santo. Si no tenemos esa guía del Espíritu Santo, no vamos a tener esa dirección. Y no leer la Biblia como un cuento, como una historia de vaqueros o cosas así. Ahora, quiero ponerte un ejemplo, está en Génesis 24:35. Abraham. Jehová ha bendecido mucho a mi Señor. Pero antes de hacerlo rico, Dios hizo un pacto con él, con Abraham. Quiero que entendamos un poco mejor este versículo, hermanos. Génesis 24 narra la misión del siervo de Abraham, tradicionalmente identificado como Eliezer. Ahora, para encontrar una esposa para Isaac, Abraham lo envía a su tierra y a su parentela, dice este versículo, para que Isaac no se case con una mujer cananea. Recordemos quiénes eran los cananeos. Eran unas personas que tenían ídolos, que tenían otras creencias, y esto está en Génesis 24 del 1 al 9. Ahora, cuando el siervo llega a la casa de Betuel, antes de pedir a Rebeca como esposa para Isaac, explica quién es su amo y cómo Dios lo ha prosperado. No solamente con dinero. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, en este contexto dice, Jehová ha bendecido mucho a mi Señor y él se ha enriquecido. Jehová había bendecido mucho a Abraham. Y él ha dado, y dice, Jehová ha bendecido mucho a mi Señor y él se ha enriquecido y le ha dado ovejas y vacas, plata, oro, siervos y siervas, camellos y asnos. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, la riqueza de Abraham no fue fruto de la casualidad, sino de la bendición de Dios, quien había cumplido sus promesas hechas desde Génesis 12 del 2 al 3. Bendecirlo y engrandecerlo. ¿Se acuerdan de la promesa que le hizo Dios a Abraham? ¿Sí o no? ¿Cómo sería su descendencia? Más grande que las estrellas, más grande que la arena del mar, y pone estos símbolos. Entonces quiero que entendamos esto. Ahora, el siervo menciona la prosperidad de Abraham para demostrar que Isaac provenía de una familia bendecida por Dios y Rebeca sería unida al heredero del pacto divino que Dios había prometido. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, la prosperidad de Abraham era una evidencia de la fidelidad de Dios. ¿Ya vamos entendiendo el tema? Ahora,
no era un motivo de orgullo personal, sino que la bendición incluía bienes materiales, pero también la presencia de Dios, que era lo más importante, la protección y el cumplimiento de sus promesas, lo que Dios le había prometido. Entonces, ¿qué tiene que ver con Proverbios 10:22? Es un ejemplo que podemos entender. La bendición de Jehová enriqueció a Abraham y sin añadir tristeza. No había tristeza, había gozo. Aunque enfrentó pruebas, dificultades, las riquezas que Dios le concedió fueron parte del cumplimiento de su pacto y estuvieron acompañadas por la dirección y el favor divino de Dios. No por corrupción o el pecado, que suelen acompañar las riquezas obtenidas fuera de la voluntad de Dios. Muchas personas, ¿se acuerdan cuando hubo lo del huachicol aquí en Ixmiquilpan? Bueno, todavía hay. ¿Se acuerdan cuántas personas mataron? Amanecían muertos. Yo vi a muchas personas que no tenían ni un centavo y de momento traían carros, traían cosas, y yo así como que a veces dijeran allá afuera, como que te da envidia de la buena. No existe la envidia de la buena, pero ves que las personas prosperan y dices, hay muchas personas que se han acercado a mí y me dicen, ¿por qué a las personas malas les va bien? Bueno, ese es otro tema que vamos a tratar, pero quiero que entendamos esto, hermanos. El que tú estés participando, punto número 1, estás robando. Le están robando a la nación, le están robando, es un delito federal el huachicol. Y lo principal de todo es que estás quedando mal delante de Dios. ¿Sabes cuál es lo peor de todo? Que cristianos están metidos en ese negocio. Es lo mismo vender huachicol que una hermana que anda publicando en redes sociales que no, que es pecado y que no sé qué, y andan vendiendo cerveza, andan vendiendo drogas también. Es lo mismo. Entonces, entendamos esto, hermanos. Otro ejemplo en la Biblia, Isaac. Génesis 26, del 12 al 13. Isaac sembró en medio del hambre. Dios multiplicó la cosecha. No fue suerte, fue bendición. ¿Sí estamos entendiendo? Otro ejemplo bien claro en la Biblia, Jacob. Aunque Labán intentó engañarlo 10 veces, en Génesis 31:7 Dios hizo prosperar a Jacob. Porque la bendición supera las circunstancias. A veces nos desesperamos tanto que queremos obtener riquezas y Satanás es bien astuto. La palabra de Dios dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Se aparece una oportunidad de vender huachicol, de vender algo que te va a generar dinero, cuando ya tienes un negocio de 10, 15 años donde no has tenido para mantener a tu familia bien, para darle lo que necesita, y se te atraviesa un negocio de esos, te brillan los ojos. ¿Cuántas veces no hemos pensado nosotros, cómo no me encuentro una maleta con 5 millones de pesos? ¿Cuántas veces? Yo creo que todos hemos pensado eso. Ahora, dije hace un rato, porque la bendición supera las circunstancias, sí. ¿Se acuerdan qué pasó con Abraham? ¿Cómo sufrió para tener a su hijo? ¿Cómo se desesperó? ¿Qué fue lo que le dijo su esposa? Métete con Agar, mi sierva. Y tuvieron un hijo llamado Ismael. Y ahora es el conflicto que hay en el Medio Oriente. El Islam contra los judíos. Sí sabían eso, ¿no? De ahí viene la descendencia. Y ese es el conflicto que está desde hace más de miles de años que está pasando esta situación. Ahora, hermanos, muchos buscan riqueza, pero Dios primero quiere formar el corazón de nosotros. ¿Sí estamos entendiendo? Porque una persona sin carácter no puede administrar la bendición. Hay personas que no tienen carácter. ¿Cuántas veces hemos conocido a personas que tienen mucho dinero y en menos tiempo que te imaginas, se le acabó su dinero? Hay personas que con
un préstamo de 20,000, 50,000 pesos, sienten que pueden dominar al mundo. ¿Sí conoces ese tipo de personas? Los hay. O en un trabajo que nos va bien, yo pago, pidan lo que quieran. Acompáñame a Deuteronomio 8:18. Y es donde nos olvidamos de Dios en esas circunstancias. ¿Qué nos dice Deuteronomio 8:18? Y subráyalo, porque ese igual nos sirve para nuestra vida diaria. Deuteronomio 8:18. Está bueno este versículo. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como en este día. Gracias. Nos damos cuenta que dice, acuérdate de Jehová, ¿quién? Tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Entonces, ¿de quién dependen nuestras fuerzas? ¿De nosotros? No. Ahora vamos a Santiago 1:17. Si gustas, subraya tu Biblia, no tiene nada de malo que la subrayes, sino para cuando pases por una situación, te acuerdes de estos versículos y digas, yo aprendí esto, y me acuerdo que el pastor dijo esto, o en la Biblia dice esto, y subráyalo. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, viene de Dios. Ahora, Salmo 127 del 1 al 2 dice, y este texto no lo sabemos todos, si Jehová no edificare la casa, todo esfuerzo terminará siendo vano. Si Jehová no edificare tu casa, si no pones a Dios en primer lugar, o pones las riquezas por encima de Dios, vienen las consecuencias. ¿Sí estamos de acuerdo? Las riquezas sin Dios terminan produciendo dolor. Dice Proverbios 10:22, y no añade tristeza alguna. Quiero que entendamos esto, hermanos. Aquí hay una gran diferencia. El mundo siempre te va a ofrecer riquezas. Dios ofrece bendición. ¿Qué prefieres? ¿La bendición o las riquezas? ¿Mande? ¿Qué prefieres? Como que dudaron. Yo prefiero la bendición, porque acuérdense que la bendición incluye familia, incluye paz, incluye fuerza, salud, a comparación de dinero. Hoy en día sabemos que el dinero ya no rinde. Antes, es lo que yo veía hace poquito, compré un jabón, Sote, y me lo dieron en 30 pesos, un jabón Sote. Le digo, no inventes, le digo, yo me acuerdo que lo compraba en 6 pesos, 5 pesos. Sí, dice, pero ya ha subido todo. Pero bueno, entonces el mundo ofrece riquezas, Dios ofrece bendición. Ahora, no siempre son lo mismo. Hay dinero que cuesta matrimonios, hijos, salud, paz, comunión con Dios. Y un ejemplo bien claro es Judas. ¿Qué hizo Judas? Ganó 30 monedas y perdió su alma. Después se arrepintió y dijo, me arrepiento, aquí están las 30 monedas. Y fue y se dio cuello. ¿Por qué? Dice Mateo 27 del 3 al 5. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Entonces, aquellas monedas terminaron produciendo suicidio. ¿Te das cuenta? Mateo 27 del 3 al 5. Entonces, hermanos, quiero que entendamos esto. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto como cristianos?
¿Cuántas veces nos ha costado ese dinero o esas riquezas mal habidas? Familias, tu esposa, tus hijos, incluso hasta vidas. Otro ejemplo, Acán, está en Josué 7. Un manto, un poco de oro, un poco de plata, terminó destruyendo toda su familia. Esto está en Josué 7. Otro ejemplo, Giesí, Segunda de Reyes 5. Por amor al dinero mintió, terminó con lepra. Acuérdense que la lepra era algo que, como la peor enfermedad que podía haber en aquel tiempo, y demostraba que las personas como que andaban mal con Dios, que estaban fuera de Dios. Entonces, hermanos, Giesí, en agradecimiento, Naamán quiso entregar regalos a Eliseo, pero el profeta los rechazó para dejar claro que el milagro era obra de Dios y no podía comprarse. Muchas personas quieren hacer esto como la Iglesia Católica, indulgencias, pagar por sus pecados. Y eso desgraciadamente o desafortunadamente se da aquí en Ixmiquilpan. Nosotros tuvimos esa mala experiencia de congregarnos en una iglesia y veíamos que el hermano andaba pecando deliberadamente, pero como era el hermano que más diezmaba, el pastor no le decía, véngase para acá, no pasa nada, con tu diezmo Dios te perdona. No, hermanos, no se trata de eso. Y es lo mismo que sucedió con este hermano. Quisieron engañar al profeta y el profeta dijo, no, yo no voy a aceptar esto. Sin embargo, Giesí, el siervo de Eliseo, codició aquellas riquezas, mintió a Naamán diciendo que Eliseo había caminado en opinión y necesitaba plata y vestidos para unos supuestos visitantes. Naamán le entregó los bienes, pero cuando Giesí regresó, Eliseo, por revelación de Dios, descubrió su engaño. La gracia de Dios produce verdadera bendición. Giesí quiso obtener riqueza sin la bendición de Dios y terminó perdiéndolo todo. Otro ejemplo, Ananías y Zafira. Quisieron aparentar prosperidad espiritual, esto está en Hechos 5. Quisieron aparentar aparentar prosperidad espiritual y murieron delante de Dios. Por mentir, murieron delante de Dios. Ahora, el apóstol Pablo resume todo en 1 Timoteo 6, del 9 al 10. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Ya estamos entendiendo más? El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ese es el problema hoy en día. Si nos vamos a la gracia, el apóstol Pablo está mencionando esto en 1 Timoteo 6, del 9 al 10. Entonces, los que quieren enriquecerse caen en tentación. ¿Sí te ha tocado ese tipo de personas o conoces ese tipo de personas? Que toda la vida están pensando, si yo fuera rico, eso los lleva a hacer cosas deshonrosas delante de Dios. Pero el problema nunca fue el dinero, el problema es amar el dinero más que a Dios. Poner el dinero por encima de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Ahora, como hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? Ojo, no aceptes una prosperidad que te aleje de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? No aceptes una prosperidad que te aleje de Dios. Hay muchos ejemplos que puedo ponerles, como vender huachicol, robar o encontrar algo que no nos pertenece y no entregarlo sabiendo de quién es. Llámese dinero, celulares u cosas que no nos pertenecen. Incluso hasta un borrego, un chivo. ¿De veras?
Una gallina, es que se brincó para mi casa y es de aquí. Es más, hasta las granadas que están aquí en la esquina a veces se me antoja cortarlas. Nos pasa así. Ahora, sí, tal vez vamos a ganar mucho si obtenemos eso. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque pierdes tu comunión con Cristo. Pierdes tu comunión con Cristo y lo peor de todo, no eres rico, eres pobre y pobre en espíritu. La bendición de Dios siempre trae paz. ¿Por qué? La palabra tristeza también puede traducirse como dolor, aflicción, pesar, y ahí te va, y ansiedad. La palabra dolor se puede traducir también como dolor, aflicción, pesar y ansiedad. Pero cuando Dios bendice, hay descanso. Jesús lo dice en los evangelios, en Mateo 11, 28 al 30, y todos nos sabemos esto. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero, fíjense lo que dice el 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí. Su yugo es fácil y su carga ligera. Ahora, el verdadero descanso no se encuentra en tener menos problemas o menos trabajo, sino en caminar con Cristo. Él no promete una vida sin carga, sino una vida en la que lleva la carga Él con nosotros. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Cómo? Dándonos paz, fuerza y descanso en nosotros. Ahora, Jesús lo dijo antes de partir: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo ya vencí al mundo. No hay ni un solo cristiano en la tierra que no tenga problemas. Ayer escuchaba una persona que decía, es que se la pasa quejándose que tiene muchos problemas, que porque perdió a sus papás, que porque no sé qué, y que está desesperada, que no hay otro problema más grande que ese. ¿Sabes cuál fue mi respuesta? ¿Quiere ver que si hay más problemas peores que el de ella? Que se vaya a un hospital del niño DIF. Que se vaya al hospital de cáncer. Que se vaya a cualquier hospital. Te vas a dar cuenta que hay problemas peores que los que tú tienes. Y a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Entonces quiero que entendamos esto. Ahora vamos a Filipenses 4:19. Y es algo que el apóstol Pablo decía. Y es algo que, otro texto que te invito a que subrayes. Que lo subrayes, que lo guardes, que lo pongas de portada, porque quiero que lo entendamos, lo que dijo el apóstol Pablo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, ¿conforme a qué? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, Dios suplirá todo lo que os falta, dice. Él no promueve lujos, si te das cuenta. No te dice, Dios suplirá el iPhone 17 que está de moda. No dice eso, ¿verdad? Un carro del año, un Lamborghini, un Ferrari, no dice eso, ¿verdad? Promete provisión y conforme a sus riquezas y a su voluntad. Sí, es muy cierto de que muchas veces Dios no nos da lo que queremos porque sabe que nos vamos a olvidar de Él. Sabe que nos vamos a apartar. Dios conoce nuestros corazones.
Ahora, Salmo 23, David dijo que no era el hombre más rico, pero podía decir, nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Estamos plenos con Cristo. De ahí sale otra predicación, la plenitud de Cristo. Estamos completos. No le falta ni le quita nada. ¿Por qué? ¿Por qué dice nada me faltará? Porque tenía al pastor, que era Dios. Otro ejemplo, la riqueza del hijo pródigo en Lucas 15. El hijo pródigo tenía dinero, lo perdió, tenía amigos, lo abandonaron, tenía placeres y ¿sabes qué terminó haciendo? Cuidando cerdos. Teniendo todo el dinero, teniendo todas las riquezas que su padre, el hijo pródigo, le había dado, terminó cuidando cerdos. No es malo cuidar animales, sino que es una comparación que de tenerlo todo, dice la palabra de Dios que se comían las algarrobas que se comían los cerdos. ¿Por qué? Porque las riquezas sin Dios siempre duran poco. Dinero mal habido no te dura. Pero todavía le llamamos bendición. Entonces, iglesia, esta parábola revela el intenso amor y la gracia de Dios hacia el pecador arrepentido. Pero también enseña que las riquezas y los placeres lejos de Dios terminan en vacío y en ruinas. ¿Cómo terminaron esas personas que vendían guachicol? Embolsados. ¿Cómo han terminado esas personas que están metidos en el narcotraficante? Dijeran allá afuera, con los pies por delante. Mientras que el verdadero tesoro está en volver al Padre. El hijo menor que menciona en la Biblia perdió su fortuna, pero recuperó algo mucho más valioso, su relación con su Padre. Entonces, iglesia, la verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en vivir bajo la bendición y en la comunión con Dios. Ahora, ¿cuál es la mayor riqueza en Cristo? Vamos a Efesios 1:3. Y aquí vamos a entender un poco de teología y de exégesis. Porque muchas veces leemos y no sabemos ni entendemos lo que nos dice la Biblia. ¿Ya lo tenemos? Efesios 1:3, ¿qué nos dice? Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda su bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracias, hermano. Dice, somos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Pero qué significa toda bendición espiritual? A ver, es lo que les digo, exégesis, teología. Quiero que entendamos. No se refiere principalmente a riquezas materiales, sino que a todas las bendiciones relacionadas con la salvación que Dios nos ha dado. ¿Sí estamos entendiendo? A eso se refiere toda bendición espiritual. Se refiere a las bendiciones relacionadas con la salvación que Dios nos ha dado. Ahora, vamos a Efesios 2:7. ¿Qué nos dice Efesios 2:7? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Gracias. Las abundantes riquezas de su gracia. Entonces, hermanos, hoy quiero que aprendamos más palabra de Dios. Pablo enseña que Dios nos salvó para exhibir eternamente la inmensidad de su gracia. Fuimos salvos por gracia y ese es algo que nosotros no valoramos, porque nuestra salvación es como un testimonio vivo de que muestra cuán grande es el amor, a la misericordia y a la bondad de Dios. ¿Sí te das cuenta? Ahora,
en la expresión las abundantes riquezas de su gloria, no habla de dinero o de prosperidad material. Se refiere a la inmensa e inagotable riqueza del favor inmerecido de Dios hacia nosotros, manifestado en Cristo al ser crucificado por nuestros pecados. Ahora, esas riquezas incluyen, ojo, el perdón de nuestros pecados. Incluyen la salvación por gracia, la adopción como hijos de Dios. Romanos dice que antes éramos enemigos de Dios, ahora somos hijos de Dios, herederos y coherederos de Dios. Hubo la reconciliación con Dios por medio de Cristo. Ahora tenemos vida eterna y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y la herencia celestial. Ahora, la frase en los siglos venideros significa que por toda la eternidad Dios mostrará a los redimidos y a toda su creación la grandeza de su gracia al salvar pecadores que no podían serse salvos por sí mismos. Quiero que me acompañes a 2 Corintios 8:9. Y este es uno de los versículos de la Biblia que ocupan mucho en el Evangelio de la Prosperidad, ocupan mucho para decir que ya eres rico económicamente, pero no. Vamos, ¿qué nos dice 2 Corintios 8:9? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Gracias. Lo primero que escuchas habla de riquezas. Y es uno de los textos más mal interpretados de toda la Biblia. Entonces, este es uno de los versículos que todo pastor de la prosperidad lo ocupa para orar por las ofrendas, lo ocupa para decir que ya no somos pobres, que ya somos ricos, que somos millonarios, pero está hablando económicamente, está hablando de dinero esta persona. Pero este versículo no habla de esto. Pablo les recuerda que Cristo dio mucho más que dinero. Se entregó a sí mismo. Y eso vale más que el dinero. Ahora, ¿qué significa siendo rico? Cristo era rico, ¿por qué? Porque desde la eternidad existían en la gloria junto al Padre. Él poseía toda la gloria, toda la majestad y toda autoridad divina. Podemos verlo en Juan 17:5 y Filipenses 2:6. Ahora, su riqueza era espiritual y celestial, no material. ¿Sí estamos entendiendo? Era su riqueza espiritual, no material. O sea, lo material no. Pero ¿qué significa entonces también? Se hizo pobre. No significa que Jesús dejó de ser Dios. Se refiere a que voluntariamente dejó la gloria del cielo para hacerse hombre. Ahora, Juan 1:14 también nos dice, vivió una vida humilde, nació en un pesebre, no tuvo riquezas materiales. ¿Te das cuenta de lo que quiere decir este versículo? No está hablando de riquezas. Mateo 8:20 también podemos verlo ahí. Y finalmente sufrió la cruz, cargando el pecado de toda la humanidad. Entonces su pobreza fue su humillación, servicio y sacrificio por todos nosotros. No es de que Dios ya te hizo rico, millonario. Si eres rico teniendo a Cristo. Incluso hasta hay un canto, dice más los ricos sin Cristo son pobres y los pobres con Dios somos ricos. Pero ricos en este sentido, no en material. Ahora, ¿qué significa para que vosotros fueseis enriquecidos? Pablo no está prometiendo riquezas económicas. Quiero que entendamos esto, hermanos. La riqueza que Cristo nos da es mucho mayor que lo material. ¿Qué es? La salvación, el perdón de los pecados,
la justificación, la doctrina de la justificación que tuvimos con Cristo, adopción como hijos de Dios, la vida eterna, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y una herencia incorruptible en los cielos. La Biblia dice que de ser un cuerpo corruptible vamos a pasar a ser un cuerpo incorruptible. Gracias. Si Dios nos dio a su único Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios dio a su único Hijo por nosotros. Entonces, iglesia, ya vimos que es la verdadera riqueza, que incluye perdón, salvación, esperanza, vida eterna, comunión con Dios. Quiero ponerte un ejemplo. Dice que un empresario dedicó toda su vida a acumular millones. Cuando enfermó gravemente, dijo al médico: le doy todo mi dinero si puede regalarme un año más de vida. ¿Qué creen ustedes que respondió el médico? ¿Qué creen que respondió? Aquí tenemos un médico. ¿Qué creen que respondió el médico? El médico respondió: no puedo vender lo que nunca he poseído. En ese momento comprendió que había pasado la vida acumulando aquello que no lo podía salvar. Iglesia, recordemos que Jesús dijo en Marcos 8:36: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Te das cuenta? Marcos 8:36. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es un ejemplo que te pongo. Ni teniendo todo el dinero que acumulemos vamos a alcanzar nuestra salvación, vamos a sanar alguna enfermedad. No, Él no posee eso. Hoy quiero hacerte una invitación. Quiero que examines el origen de tus bendiciones. No de tus hijos, porque tenemos esa maña de decir mi bendición, lo que te ha dado Dios. Pregúntate siempre: ¿esto me acerca más a Dios o me aleja de Él? Trabajo, familia, esposa, esposo, hijos, incluye todo. Pregúntate esto: ¿esto me acerca más a Dios o me aleja de Él? Punto número 2. No envidies la prosperidad del impío. A veces nos envidiamos a las personas, a nuestros vecinos que tenemos alrededor, porque les va bien económicamente. En Salmo 73 muestra que su aparente éxito es pasajero, pero el fin del justo está en la presencia de Dios. Ahora, muchas veces nos preguntamos: ¿por qué Dios bendice a los que hacen cosas malas? La Biblia también dice que Dios hace llover sobre los justos y los injustos. Pero, ahí te va lo mejor. ¿Te acuerdas de Lázaro y el rico? La parábola de Lázaro y el rico. ¿Qué fue lo que pasó? Si tan solo pudiera meter su dedo en el agua y mojarme los labios, decía el rico, cuando Lázaro estaba afuera, sentado afuera del templo, pasaban los perros y le lamían sus llagas y todo, lo humillaban, se comían las migajas y todo. El rico tenía todo. ¿Sí has escuchado esa parábola? ¿Sí la has leído? ¿Quién quieres ser tú? ¿Lázaro en esta tierra? ¿O quieres ser el rico? ¿Quién quieres ser?
Ahora, la palabra de Dios en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Entonces, enseña que cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, en nuestra familia, Él añade lo que realmente necesitamos. No lo que queremos, sino añade lo que necesitamos. Punto número 4. Aprende a valorar las riquezas invisibles. Tal vez te preguntarás, ¿cómo cuáles? Ahí te va. Un hogar en paz. Una conciencia limpia. Una familia unida y una relación íntima con Cristo valen más que cualquier cuenta bancaria. ¿Sí o no? ¿Cómo crees tú que viven las personas que son millonarios? ¿Crees que atienden a sus hijos? Personas que manejan mucho dinero. Un ejemplo, Carlos Slim, que es uno de los hombres más ricos del mundo. Tiene que estar custodiado él, su familia, sus hijos, las personas que lo rodean. ¿Tú crees que tienen una vida en paz? Y por último quiero mostrarte dos comparaciones. Existen dos clases de riqueza. La riqueza del mundo. ¿Cuáles son? La riqueza del mundo impresiona, sí, así como lo oyes. Deslumbra, promete felicidad, pero muchas veces termina en tristeza. Y la Biblia también menciona, hay dos caminos, el angosto, que es el correcto, y el amplio, que es el perfecto. ¿Cuál quieres? ¿El angosto o el amplio? Porque en el amplio vas a tener todo esto, impresión, te vas a deslumbrar, vas a tener felicidad, pero vas a terminar en el infierno. Y en el angosto vamos a batallar, sí, pero vamos a tener una transformación por medio del Espíritu Santo de Dios. Dios nos va a sostener en medio de las situaciones, nos va a dar paz. ¿Y sabes cuál es lo mejor de esto? Que permanece para siempre. Y esas son las riquezas que Dios da. Ahora, hermano, la bendición de Jehová no solo llena las manos, llena el corazón. No solo aumenta los bienes, aumenta la comunión con Dios. No solo cambia las circunstancias, te la cambia por una vida eterna. Hoy Dios nos hace una pregunta. ¿Qué estás buscando? ¿Qué buscas, hermano? ¿La riqueza del mundo que ofrece o la bendición que solo Él puede dar? ¿Qué buscamos? No podemos decir las dos porque no puedes, dice la Biblia, que no podemos ser amigos con el mundo. Todo aquel que se considera amigo del mundo dice que es enemigo de Dios. Ahora, hermanos, si buscas primero a Cristo, descubrirás que la mayor riqueza no es tener mucho, sino pertenecer al Dios que es dueño de todo. Porque cuando la bendición de Jehová descansa sobre una vida, esa bendición enriquece sin destruir, prospera sin corromper y permanece por la eternidad. ¿Te das cuenta? ¿Cómo quieres terminar tu vida? ¿Quieres terminar como Ananías y Zafira, como Acán? ¿O quieres terminar tu vida como Job? Job, teniendo todo, era humilde. Y todo lo que le pasó. Su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Sus amigos le dijeron, en algo estás pecando, por eso te está pasando esto. No, hermanos. Quiero invitarte a que pienses esto.
Ponte de pie. Ponte de pie y vamos a Proverbios 10, 22. Y quiero que entendamos este versículo, pero no nada más es entenderlo, sino ponerlo por obra. ¿Ya lo tenemos? Proverbios 10, 22. Lo vamos a leer a la de 3 todos juntos. No lo pusieron. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Te das cuenta? Ya nos dimos cuenta de dónde viene la riqueza. ¿Quién es nuestra riqueza? Nuestra riqueza es Cristo. Jesús se hizo pobre para que nos hiciéramos ricos nosotros. No económicamente, sino por ser salvos. Amén.